No fue el roce de sus dedos lo que me sacudió esa mañana, sino lo que sentí después. Una chispa, apenas perceptible, recorrió mi espalda como una corriente tibia. Él ni siquiera lo notó, o fingió no hacerlo, cuando me alcanzó la taza desde el estante más alto. Pero yo sí. La piel de mi mano, donde sus dedos rozaron los míos, se tensó como si algo dormido despertara. Algo que había estado tan hondo y quieto que me asustó sentirlo vivo otra vez. El día había comenzado como cualquier otro. Yo ya estaba vestida para ir al mercado, con un conjunto discreto pero ceñido, lo suficiente para no sentirme invisible frente al espejo, pero no tanto como para levantar sospechas. Un pantalón crema, una blusa sin mangas de lino suave que dejaba ver apenas el nacimiento de mis hombros. Me tomé mi tiempo con el perfume, dejando que el aroma envolviera mi cuello, como si necesitara reafirmar que seguía siendo mujer, no solo esposa o ama de casa. Él ya estaba en la cocina cuando bajé. Su presencia se había vuelto rutina desde que se había mudado con nosotros tras su divorcio. Un gesto noble de parte de mi esposo, decían. Un gesto lógico, práctico. Lo que nadie decía era cómo cambió el aire en esta casa desde entonces. Más denso, más lleno de silencios cargados. Se sentaba siempre en la misma silla, como si fuera su lugar desde siempre. Sus movimientos eran tranquilos, seguros, como de alguien que no busca llamar la atención pero que inevitablemente lo hace. Cuando hablábamos, era amable, incluso dulce a veces, pero siempre medido. Nunca se acercaba demasiado. Nunca cruzaba una línea. Pero aquella mañana, aquella taza, no dije nada. Me limité a sostenerla con ambas manos, como si estuviera fría y necesitara mi calor. Ni siquiera tomé un sorbo. Solo me quedé allí, de pie frente a la ventana, fingiendo interés por el jardín mientras la mente se me deslizaba a ese momento absurdo, insignificante, pero que no lograba quitarme de encima. Mi esposo bajó al rato, con su energía habitual, revisando correos en el móvil mientras tomaba su café sin mirarme demasiado. No me dolía. Había dejado de doler hace tiempo. Nuestra relación funcionaba. Dormíamos juntos, salíamos a eventos, nos coordinábamos con eficacia casi empresarial. Pero hacía meses, quizás años, que no recordaba cómo era sentirme tocada con deseo. Después de desayunar, salí a hacer las compras. Caminé más de lo necesario, quizás esperando que el aire fresco disipara esa incomodidad que me cosquilleaba por dentro. Pero en cada paso, en cada calle, volvía esa imagen absurda. Su mano rozando la mía, y mi piel encendiéndose como si lo hubiese estado esperando. Esa tarde, mientras preparaba la cena, lo escuché subir a su cuarto. No hice ningún esfuerzo por saludarlo, pero algo me empujó a asomarme apenas desde la puerta del pasillo. Lo vi quitarse la camisa, de espaldas. Sus omóplatos se movían con naturalidad, y por un instante me detuve demasiado. Bajé la mirada, avergonzada de mí misma, como una adolescente pillada espiando a escondidas. Me odié por eso. Esa noche, en la ducha, el agua me resbalaba por el cuerpo, pero no lograba borrar lo que sentía. Me enjaboné los brazos con fuerza, el cuello, el pecho. Me lavé el cabello 2 veces. Nada sirvió. Al salir, me quedé frente al espejo. Estaba desnuda. Y aún así, me sentía cubierta por algo que no sabía si era vergüenza o deseo. Puse un camisón suelto, blanco, uno que tenía años guardado en el cajón. Me lo puse sin ropa interior. No por provocación. Fue una decisión instintiva, quizás absurda. Pero al mirarme en el espejo, noté algo en mis ojos que no reconocía desde hacía tiempo. Presencia. Al salir del baño, la casa estaba en silencio. Mi esposo ya dormía, como siempre, profundamente, dándome la espalda. Me acosté sin tocarlo. Me giré hacia la ventana y cerré los ojos. Pero no dormí, porque lo escuché. Pasos suaves en el pasillo. Una pausa frente a nuestra puerta. No se abrió. No hizo nada. Solo permaneció allí unos segundos, suficientes para helarme y quemarme a la vez. Luego, siguió caminando. No supe si fue casualidad, si buscaba algo, si... No importa. Porque lo que me quedó de esa noche fue esa presencia muda,
detrás de la puerta, esa conciencia de que algo invisible nos unía, aunque ninguno lo hubiera dicho aún. Y al día siguiente, cuando bajé a la cocina, nuestras miradas se cruzaron. Solo un segundo. Pero esta vez, ninguno bajó los ojos. Y eso lo cambió todo. La excusa fue un gesto amable. ¿Podrías acompañarlo? Estará solo en el hotel, y tú siempre te llevas bien con él. Las palabras de mi esposo eran casi automáticas, lanzadas al aire entre un correo y una llamada. Su padre iba a celebrar su cumpleaños en la costa, en una pequeña ciudad donde aún tenía amigos. Mi esposo no podía ir por trabajo. Un proyecto nuevo, la típica urgencia. Así que me lo pidió a mí. O mejor dicho, lo sugirió. Yo asentí sin pensar demasiado. Quizás porque no quería tener tiempo para pensarlo. El viaje fue largo, silencioso por tramos, salpicado de comentarios sobre el clima, la carretera, la música en la radio. Él conducía con una calma que parecía ajena al temblor que se gestaba en mí. No me miraba demasiado, pero yo podía sentir su presencia con una intensidad que no recordaba haber sentido con nadie desde hacía años. Me ponía nerviosa sin hacer nada. O tal vez precisamente por eso. Hacía calor. Yo llevaba un vestido liviano, beige, con botones que bajaban desde el cuello hasta las rodillas. Uno de esos que usaba cuando quería sentirme cómoda sin sentirme descuidada. La tela se pegaba levemente a mi cuerpo por la transpiración, y en cada curva me recordaba que estaba viva, que sentía, que deseaba. Llegamos al final de la tarde. El hotel era pequeño, sencillo, con vista al mar. En recepción hubo un error con la reserva. Solo había un cuarto disponible. 2 camas separadas, aclaró el recepcionista, sin darse cuenta del sobresalto que eso me provocó. O quizás sí, no supe qué decir. Él tomó la llave con naturalidad y me sonrió con cortesía. Ya estamos aquí. No vale la pena complicarse. Y tenía razón. Pero aún así, al subir al cuarto, sentí que cruzábamos una línea invisible. La habitación era simple, con 2 camas, una ventana amplia y una lámpara de pie junto a un sillón tapizado. Dejé mi bolso y fui directo al baño. Me duché con lentitud. Dejé que el agua me abrazara y lavara esa mezcla de ansiedad y anticipación que se aferraba a mí como una segunda piel. Me sequé despacio, prestando atención a cada rincón de mi cuerpo, como si necesitara reconectar con él. No llevé ropa interior. No por provocación, no por descuido. Fue una decisión precisa, silenciosa. Me puse una camiseta larga, blanca, con la tela fina que dejaba entrever mis formas con el movimiento. Salí del baño descalza, con el cabello aún húmedo, y al verlo en el sillón, leyendo, sentí que se detenía el tiempo. No dijo nada. Ni yo. Me acerqué a la ventana, fingiendo mirar el mar, aunque mis ojos estaban borrosos. Me senté en la cama más cercana, de espaldas a él. Sentía su presencia como un campo magnético. Todo en mi cuerpo se tensaba. Todo en mi mente gritaba que no debía moverme. Pero no podía quedarme quieta. Él se levantó. Caminó hasta el minibar. Tomó una botella de agua, la dejó sobre la mesa. Luego, se quedó a medio camino entre su cama y la mía. Lo escuché respirar. Ese sonido me estremeció más que cualquier palabra. ¿Estás bien?, preguntó, con voz grave, suave. Asentí. Ni siquiera volteé, pero mis manos temblaban. Entonces lo sentí acercarse. Despacio. El colchón se hundió a mi lado. No me tocó. No me obligó. Solo estaba allí. Y cuando me giré, porque fui yo quien se giró, lo miré a los ojos y supe que no había retorno. Nuestros labios se buscaron sin violencia, sin apuro. Fue un año, una prueba. Luego otro, más profundo, más lleno. Mis manos fueron a su nuca, la piel caliente, el pelo apenas húmedo por el calor. No dije nada. Él tampoco. Pero en ese silencio se dijeron demasiadas cosas. No fuimos más allá. No esa noche. Cuando me acosté, lo hice sola, en mi cama. Pero la sensación de su boca en la mía me duró toda la madrugada. No pude dormir. Me quedé mirando el techo, repasando cada gesto, cada temblor de mis dedos.
Me toqué los labios varias veces, como si pudiera guardar ese momento dentro de mi cuerpo. A la mañana siguiente no hablamos del tema. Bajamos a desayunar como si todo siguiera igual, pero no lo estaba. El roce al pasar por su lado, la forma en que evitaba mis ojos, o quizás los buscaba sin querer. Todo gritaba que lo sabíamos. Volvimos al mediodía. El viaje fue más corto, o al menos eso me pareció. No hablamos mucho. Yo fingía mirar por la ventana, pero por dentro, cada pensamiento me quemaba. No por culpa, no por miedo, por deseo. Cuando llegamos a casa, mi esposo nos esperaba en la puerta. Me abrazó como siempre. Me besó la frente. Preguntó si todo había salido bien. Respondí que sí, que todo había sido tranquilo. No mentía, porque nada había estallado. Pero en mí, algo ya estaba encendido. Dormí mal. O, mejor dicho, fingí dormir. Durante horas, cambié de posición como si eso ayudara a deshacer el nudo que tenía en el estómago. Él estaba al otro lado del pasillo, en su habitación. Lo sabía porque había visto la luz apagarse bajo la puerta. También sabía que yo estaba demasiado despierta para que todo siguiera siendo solo un recuerdo. El beso que compartimos en el hotel no fue un accidente. Tampoco un desliz producto del vino o del aislamiento. Fue una elección. Mi elección. Y aunque mi cuerpo aún palpitaba con el eco de ese momento, mi mente no dejaba de repetir una sola pregunta. ¿Y ahora qué? A la mañana siguiente me levanté más temprano de lo habitual. Entré a la cocina descalza, con una bata fina encima de mi camisón. Sentía el aire fresco en la piel. Cada paso era un recordatorio físico de lo que aún no había procesado del todo. Él ya estaba allí, sentado en su sitio habitual, con el café humeante entre las manos. Su mirada subió apenas al verme. No dijo nada, pero su silencio ya no era neutro. Había una tensión quieta, una electricidad contenida entre nosotros que nos hacía hablar menos, pero sentir más. Me acerqué con calma, abrí el cajón de la loza y tomé mi taza, la misma de siempre. Blanca, con el borde astillado. Había tantas iguales en la casa, pero esa era mía. Por rutina, por costumbre. La llené de café y me senté frente a él. El primer sorbo me quemó ligeramente el labio, pero no me quejé. Necesitaba algo que me recordara que estaba viva, presente, que nada de esto era un sueño. El ruido de la cafetera, el tic-tac del reloj de pared. Todo se sentía amplificado. Había en el ambiente algo que no se nombraba, pero que ninguno de los dos negaba. Yo no lo miraba directamente, pero podía verlo en los reflejos. En la cuchara, en el borde metálico del hervidor. Estaba sereno, completamente sereno. Y eso me desarmaba más que cualquier palabra. Cuando mi esposo bajó por las escaleras, el aire pareció volver a la normalidad. O al menos intentarlo. Él se mostró como siempre. Cariñoso, atento, demasiado ocupado con su teléfono para notar las miradas que no nos dábamos. Se sentó entre nosotros, como un muro invisible. Y por primera vez, me sentí enjaulada en mi propia casa. Más tarde, mientras recogía la ropa seca del tendedero, vi que su camisa, la del hotel, seguía colgada allí. La tomé entre mis dedos con una suavidad absurda. Olía a su colonia, a sal, a mar, a algo que me provocó cerrar los ojos por un segundo. Al abrirlos, vi que él me observaba desde la ventana del piso superior. No me moví. Solo bajé la camisa, la doblé y me fui al cuarto. Pero sus ojos me siguieron toda la tarde, aunque ya no pudiera verlos. Esa noche, mientras mi esposo leía en la cama y yo fingía interés en una revista, me di cuenta de que había comenzado a evitarlo. No físicamente. Lo tocaba, respondía a sus preguntas, le daba las buenas noches con un beso en la mejilla. Pero no me conectaba. No estaba ahí. No del todo. Y él, aunque no lo decía, parecía intuirlo. La escena más absurda ocurrió al día siguiente, en la cocina. Estaba preparando té cuando noté que mi taza no estaba en su sitio habitual. Busqué por todos lados, revisé los estantes, los escurridores. Nada. Fruncí el ceño, sin entender. Al volver a la mesa la encontré. Alguien la había dejado junto a la mía. Sobre el mantel,
junto a una servilleta cuidadosamente doblada. Una nota pequeña, escrita con tinta azul. Esta sigue siendo tuya, ¿no? No tenía firma. No hacía falta. Mi pecho se apretó con una mezcla absurda de nervios, vértigo y deseo. Era una pregunta sencilla. Y sin embargo, escondía una declaración. Esa noche soñé con él. Pero no era un sueño erótico. Estábamos sentados en la playa, mirándonos sin decir nada. El sol caía lento detrás del mar. Yo tenía arena entre los dedos, y él me sostenía la mirada como si ya supiera lo que iba a hacer. Desperté sudando, no por el calor. Me senté en la cama y miré a mi esposo, que dormía boca arriba, con la respiración pesada. Me levanté y caminé en silencio hasta la cocina. Quería agua. O eso me dije. Pero al llegar, mi atención fue directa al estante donde estaba mi taza. Y allí estaba, en el mismo lugar donde debía estar. Como si nada hubiera pasado. Como si la nota fuera un espejismo. La tomé entre mis manos y la apreté con fuerza. El borde astillado rozó mis dedos como una advertencia. Me senté en la misma silla de siempre y esperé. No sabía qué. Pero algo dentro de mí se movía. Un impulso que no era nuevo, pero que ya no quería ignorar. Al volver a la habitación, noté que la luz del pasillo estaba encendida. Su puerta, entreabierta. Dudé unos segundos. El silencio pesaba. Mis pies descalzos no hacían ruido. Pasé junto a su puerta sin mirar, pero el latido en mis sienes decía que me había visto, que sabía qué había pasado, y que, de algún modo, me esperaba. La mayoría de la gente cree que los cambios importantes vienen con grandes decisiones, rupturas, anuncios dramáticos. Pero número. A veces todo comienza en un probador. Había salido sola aquella tarde, supuestamente a hacer compras básicas para la casa. Azúcar, detergente, papel higiénico. Cosas prácticas, necesarias. Pero mis pasos me llevaron, sin una lógica aparente, al centro comercial. Caminaba como en piloto automático, como si mi cuerpo supiera antes que yo hacia dónde quería ir. O peor aún, como si no quisiera que mi mente lo supiera con claridad. Pasé frente a una tienda de lencería, una de esas en las que jamás me había detenido más de 10 segundos. Yo no era ese tipo de mujer. O al menos eso me repetía cada vez que compraba ropa interior blanca, funcional, sin encaje. Pero esta vez, mis pies se detuvieron solos. Y cuando lo noté, ya estaba adentro, tocando con la yema de los dedos telas que no me pertenecían, colores que nunca antes me habían atrevido a usar. La dependienta se me acercó y me ofreció ayuda. Sonreí con la cortesía de quien quiere estar sola, pero no quiere parecer grosera. Me quedé mirando un conjunto color burdeos. El sostén tenía tiras finas, casi decorativas, y la tela era una mezcla entre encaje y tul. No era vulgar. Era elegante, casi feroz. Lo tomé con una especie de culpa infantil, como si me sorprendieran robando. Entré al probador sin pensar demasiado. Cerré la cortina y me desnudé con lentitud. El espejo me devolvió un reflejo al que no estaba acostumbrada. No era que estuviera mal, pero no me reconocía. Me sentía ajena a esa mujer de piel algo más suelta, con cicatrices de los años y ojos cansados. Pero cuando me puse el conjunto, algo cambió. La tela rozó mi piel como si tuviera memoria. Me ajusté las tiras, pasé los dedos por la línea del encaje y me observé. Y por primera vez en mucho tiempo, no me sentí invisible. No perfecta. No joven. No lo que el mundo define como deseable, pero sí presente. Fuerte. Sensual. La mujer del espejo tenía deseo. Tenía hambre. Y no de comida. Salí del local con la bolsa bien escondida entre otras bolsas más inocentes. Nadie tenía que saber. Ni siquiera yo. Al llegar a casa, subí directo al dormitorio y escondí el conjunto en el fondo del cajón, debajo de prendas que ya casi no usaba. Como si bastara con ocultarlo para borrar lo que había sentido al usarlo. Mi esposo no notó nada esa noche. Me besó en la frente. Me preguntó si había podido comprar lo que necesitábamos y volvió a sus correos como si la vida se repitiera sin fin, como una cinta que nunca avanza. Cenamos frente al televisor. Comentamos un par de noticias.
Hicimos planes para el fin de semana. Y cuando nos acostamos, su brazo buscó mi cintura por reflejo, no por deseo. Yo cerré los ojos y lo dejé estar, pero mi mente estaba en otro lugar. La madrugada me encontró despierta, sentada en la cocina con un té sin terminar entre las manos. Estaba en bata, con el cabello recogido en un moño deshecho, los pies fríos contra el piso. No sabía por qué había bajado. No tenía hambre, ni sed. Solo necesitaba espacio, aire, soledad, hasta que escuché pasos. Lentos, medidos. No me sobresalté. Ya reconocía ese ritmo. Lo escuché detenerse en la entrada. No lo vi, pero supe que estaba ahí, esperando, conteniéndose. Luego, la voz baja, sin exigencia. ¿No puedes dormir? Negué con la cabeza. No me atreví a responder con palabras. El silencio era menos peligroso. No entró. Se quedó de pie, sin invadir, sin presionar. Pero su sola presencia llenaba la habitación como si hubiera cruzado todas las puertas. «Estás distinta», dijo entonces. Una frase simple, pero me atravesó como un cuchillo. Lo miré. Apenas. Nuestros ojos se encontraron. No por mucho tiempo, pero lo suficiente para que entendiera que sí, que yo también lo sentía. A la mañana siguiente, mientras doblaba ropa en el dormitorio, mi esposo entró con una bolsa en la mano. Me la extendió como si fuera algo sin importancia. «Esto estaba entre tus cosas. ¿Lo compraste para ti?» Era la bolsa de la lencería. Congelé por un segundo. Luego asentí, con una sonrisa breve. Todavía no lo usé. Él asintió y dejó la bolsa sobre la cama. No preguntó más. No hizo comentarios. Volvió a salir. Y yo me quedé allí, de pie frente al objeto físico de mi deseo, de mi transgresión, de mi verdad. No era solo ropa interior. Era el inicio de una elección. Una que aún no terminaba de tomar, pero que ya había comenzado. La última vez que estuvimos solos fue la tarde del jueves. Un día cualquiera, en apariencia. Pero no lo fue. Él me había escrito temprano. Nada comprometedor. Un mensaje breve, directo. «Voy a pasar por la lavandería del centro. Si necesitas dejar algo, te puedo acompañar». Yo tenía una bolsa con sábanas y toallas en el maletero del coche desde hacía días. Era la excusa perfecta. Lo supe en cuanto lo leí. Supe también que no me importaba si alguien lo notaba. Ya no. Nos encontramos en la esquina, frente a la vieja tintorería con toldo descolorido y el cartel a medio caer. Él llevaba una camisa clara, sin mangas, que dejaba al descubierto unos antebrazos fuertes y bronceados. Lo saludé con un gesto rápido, sin palabras. Apenas crucé el umbral de la lavandería, sentí como el aire acondicionado me golpeaba la piel húmeda. Había un olor a suavizante y a calor retenido entre las máquinas. Dejamos la ropa en el mostrador y salimos. El sol seguía alto, el calor denso. Caminamos unos metros hasta su coche, que estaba aparcado en la sombra de unos árboles torcidos. Me abrió la puerta del copiloto. Subí sin pensar. El interior olía a cuero y a algo más sutil, un aroma que me era cada vez más familiar. Nos quedamos allí, en silencio, mirando hacia adelante, como si ninguno de los dos supiera por dónde empezar. No recuerdo quién habló primero. Solo recuerdo que él giró la cabeza hacia mí, despacio, y que su voz fue más baja de lo habitual. «Esto no puede seguir así, ¿verdad?» No respondí de inmediato. El motor del coche estaba apagado, pero sentía el rugido de algo más, entre nosotros. Yo jugueteaba con la hebilla del cinturón. Supe que tenía que decir algo. Algo sensato. Algo lógico. «No lo planeamos», susurré. Él soltó una breve risa, sin alegría. «Eso no lo hace menos real». El silencio se espesó. Afuera, la ciudad seguía su curso. Una moto pasó ruidosa. Una pareja discutía al otro lado de la calle. Pero dentro del coche, el tiempo se volvió algo frágil, suspendido. «Quizás deberíamos parar», dije entonces, aunque no creía en mis propias palabras. Lo miré, y él me miró también. No con deseo, no con urgencia, sino con una especie de tristeza contenida. Como si ambos supiéramos que estábamos cruzando un límite sin retorno.
Lo que ocurrió después fue casi inevitable. Él se inclinó hacia mí, despacio, sin imponer. Sus labios tocaron los míos con una suavidad que me desarmó. No era un beso como el del hotel. Era más urgente, más roto. No había música, ni lluvia, ni excusa. Solo nosotros, bajo el sol de la tarde, en un coche estacionado entre árboles polvorientos. Mi cuerpo respondió antes que mi mente. Mis dedos buscaron su nuca. Mis piernas se tensaron involuntariamente. No era pasión lo que nos unía en ese momento. Era algo más crudo, más íntimo. El reconocimiento de que nos habíamos buscado, de que nos habíamos encontrado, y que, aunque quisiéramos frenarlo, no podíamos. Nos separamos despacio, nuestros rostros aún cerca, nuestras respiraciones mezcladas. No dijimos nada. No era necesario. Salí del coche unos minutos después, con las piernas temblando. Él no me siguió. Se quedó allí, con las manos en el volante, mirando hacia adelante como si esperara que algo lo detuviera. Pero nada ocurrió. Esa noche, mientras preparaba la cena, mi esposo me preguntó si había lavado finalmente las sábanas. Asentí sin girarme. Revolvía una salsa en la sartén y fingía estar concentrada en el punto exacto de cocción. ¿Te encontraste con él? Su voz fue tranquila, demasiado tranquila. Me giré entonces. Lo miré. Él sostenía una copa de vino, su mirada anclada en la mía. No había reproche en sus ojos, ni furia, solo una calma tensa, difícil de leer. Pasó por la lavandería, respondí. Él asintió. Dio un sorbo. Luego dejó la copa sobre la encimera con cuidado. Bueno, qué considerado, murmuró. El resto de la noche transcurrió como si nada hubiera pasado, pero el aire en la casa había cambiado. Cada gesto era más lento, cada mirada más vigilante. Cuando me acosté, él ya dormía, o fingía dormir. Yo apagué la luz y me cubrí hasta los hombros, pero el cuerpo seguía caliente. No por el clima, por el recuerdo. Y entonces ocurrió algo. Al día siguiente, mientras organizaba el cajón del baño, encontré una caja. Una pequeña caja de madera que yo no había visto antes. Encima, un papel doblado con una frase escrita con tinta negra. Por si acaso decides no parar. Mi corazón se detuvo por un segundo. No era su letra. No era la mía. Y en ese instante entendí que alguien, quizás, ya lo sabía todo. Durante los días siguientes, la casa se convirtió en una superficie pulida donde todos los objetos estaban en su sitio y nadie decía nada de lo que importaba. Una calma peligrosa. De esas que no significan paz, sino preparación. Como el silencio antes de una tormenta que no sabes si llegará en horas o en días. Mi esposo había aceptado una invitación para dar una conferencia en otra ciudad. 3 días. Lo anunció en voz alta durante el desayuno, mientras repasaba la agenda en su teléfono y daba sorbos a su café, sin levantar la vista. Dijo que se iría temprano el viernes y que volvería el domingo por la noche. Lo escuché con atención, intentando encontrar algún matiz en su tono. Pero no lo había. Era una voz plana, igual a tantas otras veces, como si no hubiese pasado nada. No preguntó si yo lo acompañaría. Tampoco insinuó que quisiera que lo hiciera. Simplemente informó. Y yo asentí, porque no había nada que agregar. Cuando se fue, la casa respiró de otra forma. No mejor, no peor, solo distinta, más ancha, más hueca. El aire parecía tener más sonido, como si cada paso sobre el parquet dejara una huella más profunda. Recuerdo que subí al dormitorio y abrí las ventanas. Era temprano aún, y el viento movía las cortinas con lentitud. Me senté al borde de la cama, descalza, y no hice nada durante largos minutos. Solo estuve, escuchando, sintiendo. Él también se había quedado en casa, el padre de mi esposo. No lo vi en toda la mañana, pero sabía que estaba allí. Podía sentirlo. Esa especie de conciencia compartida que uno desarrolla con quienes habita espacios íntimos, como si nuestros cuerpos fueran brújulas sintonizadas. La primera vez que lo vi fue al mediodía, en la cocina. Estaba cortando pan, con movimientos pausados, casi silenciosos. Me saludó con un gesto leve.
No dijo palabra. Yo tampoco. Calenté sopa, serví 2 platos. Nos sentamos frente a frente. Comimos sin prisa, sin conversación, pero con una carga tan densa entre nosotros que cada cucharada parecía un intento por disiparla. Después del almuerzo me refugié en el jardín trasero. No era grande, pero tenía suficiente verde para simular una especie de retiro. Me senté en la reposera con un libro en las manos que no abrí. Cerré los ojos. Sentía el sol en la cara, pero también sentía su sombra detrás de la ventana, porque sabía que me miraba. No porque lo viera, sino porque lo sentía. El modo en que el cuerpo se estremece cuando sabe que está siendo observado. Pasamos la tarde sin cruzar una palabra, como si el pacto tácito fuera sostener el silencio para no romper la delgada superficie de normalidad que aún cubría todo. Esa noche, subí a ducharme antes de cenar. Elegí una bata de algodón ligera, apenas entallada. No me perfumé, no me peiné, pero cada movimiento al vestirme fue consciente. Preciso. Quería verme sin parecer que me estaba preparando para nadie. Quería estar lista, aunque no supiera para qué. Cuando bajé, la mesa estaba servida. 2 platos, una vela pequeña encendida en el centro. El gesto me sorprendió, pero no dije nada. Me senté, lo miré unos segundos y luego bajé la vista. Comimos con una lentitud medida, como si cada bocado fuera una excusa para mantener las manos ocupadas y los labios sellados. No deberías estar aquí, murmuró él en un momento. No respondí. No porque no tuviera que decir, sino porque no había forma de resumir lo que sentía en una sola frase. Él lo entendió. Continuamos comiendo. Después recogí la mesa. Lavé los platos. Me sequé las manos con una toalla que dejé doblada en el borde del fregadero. Cuando me giré, él estaba allí, a pocos pasos, detenido, esperando algo que ninguno de los dos se atrevía a pedir. Nuestros ojos se encontraron. No hubo deseo desbordado, ni urgencia. Solo una especie de tristeza compartida, como si ambos supiéramos que habíamos llegado a un punto sin palabras, donde todo lo que podía decirse ya estaba dicho. ¿Por qué no te vas? Pregunté entonces, sin elevar la voz. Porque no quiero, respondió, con la misma calma. El silencio que siguió fue largo, incómodo, pero no doloroso. Me acerqué a él, no para tocarlo, solo para estar cerca, sentir su respiración, su presencia. Sus ojos bajaron a mis labios, luego a mis manos, luego regresaron a los míos. Pero no hicimos nada. No esa noche. Él subió primero. Yo lo vi desde el descanso de la escalera. Cada paso suyo parecía una decisión. Cuando su puerta se cerró, la casa volvió al mutismo. Yo subí después, despacio, deteniéndome frente a su habitación. No toqué, no hablé. Solo apoyé la frente contra la madera unos segundos. Luego me giré. Entré en la mía y me metí en la cama sin apagar la luz. Me quedé despierta, con los ojos abiertos hacia el techo, sintiendo el eco de lo que no hicimos, preguntándome si el no hacerlo era en realidad lo más devastador de todo. Él volvió un domingo por la tarde, como había dicho. El sonido del portón eléctrico, el coche estacionándose con precisión en su lugar habitual, el portazo suave pero definitivo. Todo se desarrolló con una normalidad tan milimétrica que dolía, como si nada hubiera cambiado en los últimos días. Como si los silencios no se hubieran acumulado capa por capa, llenando las paredes hasta dejarlas sordas. Yo estaba en la cocina, preparando una ensalada sin alma, moviendo los ingredientes con una cuchara de madera que se había astillado en el borde. Llevaba la misma blusa que usé en el almuerzo del viernes. No por descuido, sino por una necesidad absurda de continuidad. Como si repetir la ropa me anclara a una rutina que se me escurría entre los dedos. Él entró sin anunciarse, dejó su maletín sobre la mesa y me besó en la mejilla con la misma naturalidad de siempre. Lo miré un segundo. Había algo distinto en su mirada. No era ira. No era sospecha. Era algo más peligroso. Serenidad. La de alguien que ya ha tomado una decisión. Cenamos los tres juntos, por primera vez en semanas. El padre,
el hijo, la esposa. Una mesa sin ausencias, pero con demasiadas presencias no nombradas. Él preguntó por cosas triviales. El clima, las noticias, una nueva película que queríamos ver. Pero cada palabra parecía tener filo. Como si detrás de cada oración hubiera otra, escondida. El vino fue servido con una cortesía casi teatral. Brindamos sin motivo, fingiendo una armonía que ya no existía ni en las fotografías del salón. Terminada la cena, él se levantó con calma y recogió su plato. Lo llevó al fregadero, lo enjuagó sin apuro. Luego se giró hacia mí, apoyándose en el borde de la encimera. Me miró de frente. No aparté la vista. ¿Sabes qué es lo más curioso de todo esto? Preguntó sin dramatismo. Que no me sorprende. El padre bajó los ojos. Yo no me moví. ¿Qué cosa? Dije, aunque ya sabía a qué se refería. Tú, él, esto. Hizo un gesto vago con la mano, abarcando la escena. La cocina entera pareció encogerse, como si no hubiera suficiente oxígeno para todos. Durante semanas pensé que debía estar equivocado, que estaba imaginando cosas. Pero cuando uno deja de mirar hacia otro lado, todo se vuelve insoportablemente claro. No lloraba, no gritaba. Y esa fue la peor parte. No voy a hacer un escándalo, continuó. Ni voy a preguntarte cuánto tiempo lleva, ni por qué, ni cuándo empezó. Nada de eso importa ya. Dio unos pasos hacia la mesa, abrió uno de los cajones del aparador y sacó una pequeña caja rectangular. Dejó caer su contenido sobre la mesa con un sonido seco. Una llave. Es tuya. Es de la habitación del fondo. La preparé esta semana. Hay espacio suficiente. Un armario vacío. Una cama limpia. Puedes quedarte ahí hasta que decidas qué hacer. Me quedé sin palabras. Por primera vez en semanas, no encontraba cómo articular ni una sola sílaba que tuviera sentido. Quise decir que no era lo que él pensaba, que no había pasado nada irreversible, que podíamos hablarlo, pero él me interrumpió antes de que intentara. No quiero excusas, ni versiones, solo silencio. Tomó su copa, bebió el último trago de vino y con un movimiento lento pero firme, colocó la llave en mi mano. Su piel rozó la mía. No hubo temblor, solo una quietud devastadora. Gracias, murmuró, por liberarme. No supe si hablaba en serio o si era su forma de clavar el puñal con elegancia. Y entonces ocurrió lo impensable. Del pasillo surgió una figura que no esperaba ver. Una mujer joven, alta, de pelo oscuro, vestida con un conjunto informal pero perfectamente cuidado. Cargaba una maleta pequeña, de ruedas silenciosas. Su rostro era sereno, ni desafiante ni tímido, solo presente. Ella se acercó a él. Él le acarició la espalda con la naturalidad de quien lo ha hecho antes. Luego se giró hacia mí y dijo, «Ella es mi nueva asistente. Va a quedarse aquí una temporada. Estoy seguro de que sabrás respetar el espacio». No hubo sarcasmo en su voz. No hubo ironía. Solo una certeza brutal. Las piezas del tablero se habían movido. Él no había venido a hacer preguntas. Había venido a decir adiós. Sin marcharse. Dejándome ahí, en esa misma casa, en esa misma silla, con el sabor metálico del vino todavía en la boca y una llave fría en la palma de la mano. Y yo, por primera vez, no sabía a quién mirar, ni a quién culpar, ni siquiera a mí misma. La habitación del fondo tenía un olor distinto. No era desagradable, pero sí ajeno. Mezcla de muebles viejos, madera cerrada y pintura reciente. Como si la casa misma intentara ofrecerme un nuevo comienzo, aún sin saber si yo lo había pedido. La cama estaba hecha con sábanas impecables, el armario vacío salvo por una percha solitaria, una mesa pequeña al lado de la ventana y un espejo sin marco colgado de forma provisional en la pared. Todo estaba en orden, un orden que no me pertenecía. Pasé la primera noche allí sin dormir. No por angustia, no por culpa. Era otra cosa. Algo más profundo. Como si al cruzar esa puerta se me hubiese retirado la identidad. Ya no era la esposa de nadie, ni la mujer que cocinaba en la cocina grande, ni la que dejaba los libros apilados en el sillón del salón.
Era una presencia aislada dentro de su propio hogar. Durante el día, la casa funcionaba con una mecánica sutilmente alterada. Los movimientos de él eran exactos, medidos. No evitaba mi presencia, pero tampoco la buscaba. La asistente, cuya presencia parecía haber sido ensayada con anterioridad, se movía por los pasillos con la precisión de quien ya conoce el espacio. No ocupaba demasiado lugar. No hablaba más de lo necesario. Pero su existencia misma lo decía todo. No hubo reproches. No hubo peleas. Ni una escena que pudiera ser llamada ruptura. Lo que existía entre nosotros ya no era un vínculo, sino una coreografía silenciosa donde cada uno sabía exactamente hasta dónde acercarse y cuándo alejarse. Y en medio de todo eso, él, el otro, se mantenía ausente. Pero no del todo. No nos habíamos vuelto a cruzar a solas desde la noche del vino y la llave. Y sin embargo, su presencia seguía latiendo en cada rincón que compartíamos. Yo sabía cuándo estaba en casa, cuándo salía, cuándo bajaba a servirse un café. Podía distinguir sus pasos entre todos los ruidos. El sonido sordo de sus zapatos sobre el suelo flotante del pasillo. El leve chirrido de la silla del comedor cuando se sentaba con el periódico. Todo me hablaba de él sin que dijera una palabra. Una tarde, al volver de una caminata larga por el barrio, una costumbre nueva que había adoptado para no marchitarme dentro de las paredes, lo vi en el jardín trasero, cortando ramas secas con unas tijeras de podar. Llevaba una camiseta gris, desgastada en el cuello, y unos pantalones de lino claro. Estaba de espaldas, pero al verme pasar por el ventanal, se detuvo. No se giró. Solo bajó los brazos, como si el movimiento mismo fuera demasiado pesado de sostener. Seguí de largo sin abrir la puerta. Pero esa imagen se me quedó clavada en el pecho durante horas. Esa noche me miré al espejo largo rato. Había traído conmigo el conjunto Burdeos, el mismo que había comprado semanas antes, el que aún no había tenido el valor de usar. Lo saqué del cajón como si fuera un secreto demasiado antiguo. Me lo puse con lentitud, prestando atención al ajuste, al roce de las costuras sobre la piel. La tela fría al principio, luego entibiada por el cuerpo. No me pinté los labios. No me puse perfume. Quería verme sin adornos, cruda, real. Y me vi. Una mujer de 40 años, con marcas visibles, con el vientre apenas vencido por los años, con los ojos un poco más opacos pero aún vivos. No era joven. No era nueva. Pero sí era ella. Esa que había estado callada dentro de mí demasiado tiempo. Y esa noche quería recordarse. Me senté en la cama con las piernas cruzadas, la espalda recta, las manos apoyadas en las rodillas. No esperaba a nadie. No deseaba que él apareciera. Pero tampoco lo temía. Dejé la puerta entreabierta. Un gesto simbólico. Ni invitación, ni rechazo. Solo una grieta. Un intersticio donde aún podía caber algo. Los pasos no llegaron. Pasó una hora, quizás 2. Escuché el agua correr en el baño del pasillo. Luego una puerta que se cerraba. Después nada. Y en ese vacío escribí un mensaje. Lo redacté sin pensar demasiado. No espero que vengas. Solo quiero que sepas que sigo aquí. Lo dejé sin enviar. Lo borré. Me recosté sin quitarme el encaje. Dormí con él como si fuera una piel nueva. No por él. No por nadie. Por mí. Al despertar, aún con la luz azul de la madrugada atravesando las cortinas, encontré algo en la mesa de noche. Una flor seca. Una hortensia. No había florero. No había nota. Solo eso. La había dejado alguien que conocía el silencio. Y el silencio, por primera vez, ya no me dolía. La mañana era gris, espesa, sin sol ni lluvia. De esas en las que no pasa nada afuera, pero todo parece moverse adentro. Me desperté con el cuerpo enredado entre las sábanas, el encaje aún adherido a la piel, como un recordatorio de lo que había sentido la noche anterior. O quizás de lo que no había sentido. Me incorporé despacio, con una quietud casi ceremonial. Me vestí con ropa sencilla, pantalones de lino, camiseta blanca, el cabello recogido en un moño flojo. No me maquillé. No hacía falta fingir nada. La flor seguía sobre la mesa.
La tomé entre los dedos y la giré una y otra vez, como si en sus pétalos secos pudiera leer algo. No había forma de saber quién la había dejado. Pero eso no era lo importante. Lo importante era que alguien, en esa casa donde las palabras habían dejado de tener fuerza, había elegido decir algo sin hablar. Y yo lo había escuchado. Bajé a la cocina con pasos suaves. El silencio seguía instalado como un huésped más. La asistente ya no estaba. Se había marchado 2 días antes, sin hacer ruido, sin despedirse. Una colaboración breve, había dicho él, como si fuera algo que nunca pretendió durar. No pregunté más. No lo necesitaba. Mi esposo estaba sentado en el jardín, con una manta sobre las piernas y una taza entre las manos. No giró la cabeza al oírme, pero sabía que me había visto. Me acerqué solo hasta el marco de la puerta. Lo observé en silencio, como se observa a alguien que ya no te pertenece, pero aún te importa. Tenía la mirada fija en algún punto del horizonte, quizás más allá del jardín, más allá de nosotros. Volví a entrar. Fui directo al escritorio. Allí, guardado entre los papeles que rara vez revisaba, estaba el sobre donde aún quedaba la llave que me había dado. La tomé entre los dedos. Pesaba más de lo que recordaba. O quizás era yo la que ahora estaba más liviana. No tenía plan, ni discurso preparado. Solo una certeza que me había ido creciendo por dentro en las últimas semanas. No podía seguir allí. No porque quisiera escapar, ni siquiera por culpa, sino porque no quedaba nada que sostener. Todo lo que habíamos construido, los hábitos, la rutina, las cenas silenciosas, era ya una arquitectura hueca. Subí al cuarto del fondo. Hice la maleta sin prisa, doblando cada prenda como si eso le diera dignidad al acto. No llevaba mucho. Algo de ropa, mis documentos, el conjunto Burdeos. Sí, ese. Y un libro que aún no había terminado. Cerré la cremallera con un gesto seco y dejé la llave encima de la mesa, junto a la flor. No dejé notas. No dije adiós. Solo dejé eso. Mi decisión. Mi ausencia. Antes de salir, pasé por la cocina una vez más. Él seguía en el jardín. No se había movido. No sabía si me había oído subir y bajar, empacar, cerrar. Pero tampoco importaba. Caminé hasta el umbral, la mano en la manilla, y me detuve. Gracias, dije en voz baja. Ni siquiera sabía a quién se lo decía. A él. A mí. A los dos. A nadie. Crucé el portón sin volver la vista. El sol comenzaba a abrirse paso entre las nubes, tímido, como si no supiera si tenía permiso para entrar. Fui a pie hasta la estación. No tenía destino exacto. Solo una idea vaga de ir al norte, donde vivía una amiga con la que no hablaba desde hacía años, pero que siempre me ofrecía su casa como si nada hubiera cambiado. Quizás ni siquiera llegara a verla. Quizás solo necesitaba el trayecto, el movimiento, el no saber qué vendría después. Al sentarme en el tren, apoyé la cabeza contra la ventana. Los árboles pasaban como pensamientos que uno no logra retener. Saqué el libro del bolso, lo abrí donde lo había dejado, pero no leí. Pensaba en él, en su forma de quedarse callado cuando debía hablar, en sus ojos, siempre atentos, en su capacidad de habitar los espacios sin apropiarse de ellos. No sabía si lo volvería a ver. No sabía si quería, pero sabía algo. Ya no esperaba. Ya no necesitaba. Ya no dolía. Y eso, entendí entonces, también era una forma de amor. Una que no busca pertenecer, solo dejar ir.